Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Desde la Ventana de Marlon, un programa de la familia MRC New York. Hoy tenemos un invitado súper especial. Saludos cordiales y bienvenido al doctor Felbil Villalona Salas. Muy agradecida por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Desde la Ventana de Marlon, un proyecto naciente y creciente de la familia MRC desde la ciudad de New York. Les reiteramos nuestro agradecimiento. Saludos, doctor Felbil Villalona Salas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Bien, muchísimas gracias, me siento bien, estoy también agradecido por la invitación de poder participar en un programa tan interesante, un programa que también tiene un gran interés en que las personas que sintonizan aprendan muchos temas generales, especialmente no solamente la parte médica que vamos a tratar hoy, sino también temas generales. Hasta el momento, a pesar de todos los asuntos laborales, pero realmente estamos en pie de lucha todavía. Así es. El doctor Villalona es doctor en medicina, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Su formación de epidemiología de campo hospitalaria y clínica con un máster en medicina tropical. Además, tiene una formación en gestión y gerencia hospitalaria. Es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Epidemiología Hospitalaria, de la Sociedad Dominicana de Salubristas, de la filial Norte, y de la Asociación Dominicana de Profesionales Adventistas de la Salud, ADOPAS. El doctor Felbil es un especialista, es un epidemiólogo. Y este especialista que quisimos traer en el día de hoy, vamos a tratar un tema muy interesante, porque la sociedad aparentemente olvida rápido. Vamos a hablar de COVID-19. ¿Y qué realmente está pasando con el COVID-19? ¿El COVID, doctor, pasará o empeorará? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Bueno, ciertamente el COVID-19 desde sus inicios ha sido realmente una pandemia que ha roto muchos paradigmas, al igual que también otros ideales sobre la parte de lo que es una pandemia. Y también ha trascendido mucho, ya que sobre la marcha fuimos aprendiendo sobre este virus tan enigmático que se presentó, aunque hay muchas sospechas que no realmente inició en Wuhan, sino antes, pero de todas maneras esto ha marcado un antes y después, no solamente la parte médica, sino la parte social, la parte económica, política, en muchos aspectos, lo que tenga que ver la sociedad. Ciertamente el COVID, aunque a pesar de que ya vamos para prácticamente 2 años y algo, casi 3 años, desde sus inicios hasta, o mejor dicho, desde su notificación, por decirlo de esta forma, pues ha habido muchas altas y bajas, lo que llamamos olas, lo que llamamos rebrotes. Ciertamente en el último rebrote con la variante Omicron, prácticamente fue a finales de diciembre del 21, inicio febrero, enero, febrero de este año, 22, pues prácticamente hubo un repunte muy, muy alto, aunque ha bajado de manera, vamos a decir de esta forma drástica, pero esto no significa que la pandemia haya pasado. Con varios acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, pues la atención se ha redirigido hacia allá. Hay países en que han relajado sus medidas preventivas que no han caducado todavía, siempre se mantienen firmes y efectivas, pero esto ha hecho un revés porque actualmente en países asiáticos como China y sus alrededores, en algunos países de Europa, especialmente Dinamarca, que fue uno de los primeros países donde las medidas preventivas fueron relajadas, o mejor dicho, prácticamente abolidas, pues otra vez hay alerta. Asimismo fue Reino Unido. Prácticamente Reino Unido no llegó, tenía el plan
de prácticamente relajar esas medidas, de prácticamente disminuir esas medidas para la vida social nueva vez fluya, pero al ver la situación, a ver una probable ola nueva, prácticamente frenó esos ideales o esos proyectos, esos planes, y nueva vez entonces ha tenido que comunicarle a la población que no desistan de estas medidas. Actualmente, lamentablemente en China hay un rebrote bien fuerte, donde hay varias ciudades que han sido ya nueva vez confinadas. Hay varios datos nuevos respecto a esto. En Europa también se está percibiendo, en Dinamarca que le había mencionado también, están percibiendo un aumento de los casos. En Estados Unidos también se está sintiendo parte de esto y otra vez están apelando, otra vez están tratando de que esas medidas no sean olvidadas, que nueva vez pues tomen el control de estas para evitar ciertos repuntes, ciertos brotes nuevos o la próxima ola. Piensa que es la quinta ola de lo que es una de las variantes, en este caso de Omicron, en su linaje, el BA.2, que de ahí tiene otros sublinajes que son los que están dominando en esta ola. Muy bien, excelente. Yo siento, doctor, la población mundial está cansada, se cansó de escuchar tantas cosas, las variantes, pero pienso que hay un dato que ha pasado en relación al COVID-19. Es algo nuevo, es un virus nuevo, es una situación nueva, una pandemia. Entonces, como todo lo nuevo, no importa de la especialidad o del área, pues lamentablemente se está dando palos a las ciegas al inicio, porque es debutando en el mundo un virus de tal magnitud. Al principio, los médicos, los científicos no se ponían de acuerdo por la misma situación. Entonces las personas percibían una diferencia o como que, vamos a hablar, no se ponían de acuerdo. Había una crítica fuerte sobre las personas, los gestores o las personas, las autoridades, las que estaban encargadas, las que están encargadas sobre ese tema. Vamos a hablar sobre el encargado, el presidente de la OMS, donde todavía algunas personas no le toman en cuenta sus declaraciones, porque dicen, algunos no entendidos, que él no sabe lo que está hablando. Creo o pienso que el problema real fue la comunicación. No hubo una buena comunicación a nivel mundial sobre lo que era el virus. Asumo que es por lo mismo que hablé al principio. Un virus mundial debutando, con muchos muertos, muchas situaciones al mismo tiempo suscitando. ¿Usted considera eso fue un factor porque la OMS perdió credibilidad ante un grupo determinado de personas? Usted podría hablar sobre este tópico, el cual a estas alturas estamos percibiendo muchas situaciones, muchas personas, los conspiranoicos, que han tomado una fuerza tan grande a través de las redes sociales y no hay una línea oficial que arremeta o que cambie esta dirección. Estas personas han crecido como una ola gigante y como que no hay nadie que lo detenga o que lo desmienta. ¿Qué usted piensa en ese sentido? Sí, fíjese, ciertamente el factor comunicación no tuvo una fuerza o una consideración importante en este caso, ya que sí realmente la comunicación tuvo muchos fallos. Nosotros hoy día, y aquí voy a explicar algo hacia atrás, nosotros o la humanidad ha estado acostumbrado a las enfermedades más conocidas. Es decir, cuando hay brotes de una enfermedad conocida, prácticamente ya como se
se conocen sus medidas preventivas y esas cosas, pues toman ciertas precauciones. Pero al tratarse de una enfermedad nueva, poco conocida de sus inicios, prácticamente adivinando prácticamente lo que es el tratamiento, evolución, etcétera, muchas de estas informaciones prácticamente iban cambiando cada día. Hoy se hablaba de una cosa, mañana otra, pero es porque íbamos paso a paso con la enfermedad. O sea, prácticamente íbamos a la par, conociendo esta enfermedad, pero al mismo tiempo que teníamos un paso adelante, venía la enfermedad misma y se igualaba porque no sabíamos prácticamente mucho de esta nueva enfermedad. Esto fue una coyuntura para que esas personas pues inicien con sus propagandas y desinformativas, y eso hizo una gran confusión. Número uno, hoy día estamos muy dependientes de las redes sociales y todo lo que se diga por las redes sociales lamentablemente se creen. No importa que sea falsa, que sea verdadera. O sea, ¿por qué? Porque no hay, cuando una se presenta, la otra desmiente, pero otra viene y le cae arriba a este para desmentir y así, y eso crea una amplia confusión que prácticamente cualquier cosa se cree. Por ejemplo, en mi zona de confort, si yo no me quiero movilizar o hacer alguna actividad, le creo al que va con mis ideales. Ah, no, eso es mentira, porque yo le escuché ahí que dijo que es mentira. Pero muchas veces, lamentablemente, cuando viene la realidad, entonces ya es tarde. En muchos casos han pasado. Unos decían no se vacunen porque eso es mentira, pero cuando le tocaba la verdad de la enfermedad, entonces lamentablemente su lecho de muerte, entonces pedían que se vacunaran. Entonces, esa guerra tecnológica ha hecho esa gran confusión y la comunicación se vio muy afectada. Ciertamente, esto es una enfermedad viral real. Lamentablemente, hasta el día de hoy se tiene registrado, por lo regular, unos 6 millones de muertes, prácticamente quizás más por sus registros, no se sabe la cantidad, pero sí realmente es una enfermedad real a la cual ha afectado, le dije, todos los aspectos económico, social, político, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí con respecto a quienes se encargan de esto? Como esto afectó gravemente a la economía mundial, nadie quiere hacerse responsable. Nadie quiere decir, no, yo me responsabilizo por eso. Cada uno se va tirando, como decimos dominicana, le van echando la cuava al otro. Como así decimos, le van echando la culpa, no porque es aquí, no porque fuiste tú el culpable, no porque tú hiciste esto, porque aquello. O sea, en esa lucha de conflicto de intereses y de que yo no soy culpable, que fuiste tú, hasta acusaciones de armas biológicas, que eso es un arma biológica para el nuevo orden mundial, entre todas esas confusiones, ahí es donde han tomado fuerza esos movimientos conspiranoicos, porque obviamente cuando ellos dicen, no, porque esto está pasando por esto, pero al escuchar coincidencialmente de otros personajes, de otras personas de alto nivel, cuando va a desmentir o va a confirmar, entonces, como dicen, el beneficio de la duda, entonces lamentablemente se va hacia los conspiranoicos. Ese es el problema. Pero ciertamente, aunque la enfermedad desde el principio fue mal manejada y luego entonces se estabilizó un poco, se intentó una ayuda, entonces la educación en esa parte sí estuvo débil. Realmente estuvo débil la educación, especialmente en las campañas de vacunación. Ahí donde fue el mayor de los problemas, en la confiabilidad de las vacunas. Muchas personas no confiaron en las vacunas porque eso se hizo muy rápido. Porque espérate, que experimentando que están con nosotros. Damas y caballeros, hasta el acetaminofén que usted se toma en su hogar, y todavía estamos bajo vigilancia. Eso se llama farmacovigilancia. Un acetaminofén pasa por un proceso y de que sale al mercado se sigue vigilando a ver sus efectos. Entonces, correcto, con la vacuna, con la nueva tecnología que hay, se aceleró. Ahora, de la calidad, no vamos a hablar porque cada uno, conocemos la calidad de cada uno, pero la finalidad de la vacuna, que para la misma el objetivo. El objetivo principal es evitar gravedad, que quizás muchos no entendieron. Pero a mí me dio COVID, yo estando vacunado. Es evitar gravedad. Cuando usted se pone por ejemplo, la vacuna de la influenza, usted evita
que se agrave su cuadro. No le está diciendo usted no le va a dar gripe, no, porque le da leve, quizás hasta pasa desapercibido, nadie se da cuenta, o le puede dar de una forma que pase 2 o 3 días, o le da leve la gripecita que prácticamente, bueno, va de medicamento. Pero esa vacuna de la influenza evitó que esa enfermedad, ese virus, lo mande al hospital, especialmente a UCI. Esa era la finalidad básica de estas vacunas, pero comenzaron entonces a los antivacunas a conspirar, ¿no? Porque esa vacuna tiene esto, que hace aquello, que eso es un cosa genético y la cosa del lugar. Y prácticamente, ¿qué está pasando hoy día? Que todos hayan desestimado la efectividad de la vacuna y aquellos que no se vacunaron a tiempo, no quisieron vacunarse y que usaron por COVID, puedo asegurar que la mayoría de ellos están sufriendo un long COVID. No solamente lo de los primeros años del 2020, porque obviamente no había vacuna tuvieron que entonces durar toda la enfermedad y por haber, más sin embargo, aquellos que no se vacunaron, estando vigentes las vacunas, pues lamentablemente o fallecieron, eso está documentado, o en su recuperación deben de por lo menos estar desarrollando uno o más sintomatología de lo que llamamos long COVID, en ese sentido. Exacto. Vamos a hablar un poquito, aunque ya usted, doctor Villalona, tocó el aspecto de las vacunas. Sí. Podríamos hablar, que nos hablara un poquito sobre las nuevas vacunas y por qué realmente estas reducen la mortalidad humana. Perfecto, gracias. Mire, una buena pregunta, porque todavía la educación para la vacuna aún no es muy aceptada, que digamos. Y podemos verlo porque cuando varios países, tanto de Europa como en América y otros continentes, hayan relajado, oye, bueno, obviamente donde no la vacuna prácticamente no ha cedido, pero en aquellos países donde hay accesibilidad a vacunas, prácticamente las personas la han desestimado y le digo por las razones. Ahora, ¿por qué la educación ha estado débil? Una, porque la información básica de la vacuna no fue dada al 100%. Se hizo una vez un sondeo rápido con respecto a la educación vacunal. ¿Qué pasa con las vacunas? A usted le informaron que luego de colocarse la vacuna tiene que durar cierto tiempo. Muchas personas, prácticamente el 50%, no recibió una información básica, solamente la promoción de que debe vacunarse para el COVID. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Una vacuna tiene como finalidad educar nuestro sistema inmunológico de una manera de simular la enfermedad para ver la reacción, o sea, para que la reacción del cuerpo se vaya, grabando, con lo que se vaya aprendiendo a cómo tratar la enfermedad per se. Es decir, cuando se inocula la vacuna, los virus atenuados, por ejemplo, o partículas virales, o cualquiera que sea la composición de la vacuna, hace que el sistema inmunológico actúe. Toda esa sintomatología que uno sufre, dolor de cabeza, fiebre y toda esa cosa, es una reacción misma del cuerpo ante estas vacunas. ¿Para qué? Para aprender a cómo atacar, porque cuando viene la enfermedad directamente causa mayor daño. Fíjense, por ejemplo, cuando en el 2020 no había vacuna, todos que fallecían por el problema pulmonar era porque el virus, cuando ingresa a lo que son las células dianas, nuestro mismo sistema inmunológico destruye ese tejido. Y es ahí donde vienen las complicaciones, porque la reacción brutal, que llamamos tormenta de citoquinas, es porque en ese instante el sistema inmunológico no sabe cómo atacar a ese microorganismo, y lo que hace es entrémosle con todo, como dice el buen dominicano, le entremos con todo hasta que aparezcan entonces los anticuerpos adecuados. Es decir, hay células especializadas que se encargan de tomar parte de ese virus o esa bacteria, según, e ir presentando a otras células que luego entonces la estudian, para que nos vayan entendiendo, la estudian y entonces fabrican lo que llamamos los anticuerpos. Primero nuestro sistema lanza una para ir como amortiguando el asunto, que es la famosa IgM. Es la primera que aparece prácticamente a partir del quinto, séptimo día más o menos, un día más, un día menos,
esté iniciado los síntomas, porque recuerden que, y vuelvo a reiterar, los síntomas es la reacción de nuestro cuerpo ante ese microorganismo. Luego de esto, prácticamente la IgM va aumentando, en lo que va más o menos amortiguando, pero ya vamos a ir atajando, hasta que las células especializadas, por ejemplo las células B, van fabricando el neutralizador máximo, que es la IgG. Prácticamente entre 18 y 21 días es donde está el pico máximo de esta inmunoglobulina, y esta es la inmunoglobulina final, aunque hay otras que actúan en menor proporción, como por ejemplo la A, pero vamos a decir que la más importante es la IgG, y esta sí que neutraliza, se engancha en las espículas, o mejor dicho, la proteína spike, la proteína de superficie spike es como de puntita de coronavirus, para entonces neutralizarla y entonces no puedan otra vez ir invadiendo las células llanas. Pero, cuando uno se vacuna, la vacuna dice, mira, le muestra, este es el microorganismo, aprende cómo destruirlo, ok, aprende, hace todo lo que tiene que hacer, todas las cosas, esa es la sintomatología que uno siente, pero dura días, unos cuantos días. Prácticamente habían casos que duraban hasta 21 días, 20 días, 18 días con la sintomatología. Pero cuando se vacuna, los días es menos. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema inmunológico está preparado para inmediatamente no tener que esperar un largo periodo, dígase 2 semanas y 3 semanas, si es posible, para fabricar la IgG que se necesita, porque ya de antemano ya está como prefabricada con la vacuna, para que inmediatamente, no, de una vez sueltan la IgG y es neutralizado rápido. Por eso ustedes veían que la persona, cuando tenía el COVID positivo, duraban 3 días o 4 días con la sintomatología y luego ya todo bien. ¿Por qué? Porque ya ese tiempo de 3 o 4 días fue que ya lo que tardó frente anterior, donde no había vacuna, que duraba hasta 2 semanas, y entonces esos 3 días fue suficiente para que entonces la IgG fuera fabricada inmediatamente, arrojada al torrente sanguíneo y hacer su función de neutralizar este virus. Entonces, esa es prácticamente el mecanismo de que hacen las vacunas, ya sea la ARN mensajero, que es una de ellas, donde ponen a fabricar la partícula viral, dígase la que es más reconocida, que es la spike, para que inmediatamente entonces se crea estos anticuerpos, al igual que los virus vivos atenuados, los virus muertos o cualquier otra tecnología utilizada. Entonces, esa información prácticamente eran manejados localmente, pero el tiempo, obviamente, de protección, recuérdense, las vacunas no actuaban de un día para otro, no igual que un analgésico, usted en horas actúa. Entonces, muchas personas no se le informó que usted se vacuna hoy, tiene que durar un periodo de unas cuantas semanas para que vaya haciendo efecto. Es decir, para que vayan fabricando, recuerden que es algo nuevo que recibe el cuerpo y toma un tiempo para ir entonces fabricando lo necesario. Entonces muchas personas lo que hacían era, se vacunaban hoy y ya mañana, sin tener la información, entonces descuidaba las medidas, se quitaba la mascarilla, se iba a asuntos sociales y ahí contraía la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Venía entonces lo peor, se hospitalizaba y fallecía. O sea, había un grupo que fallecían, otro grupo que se hospitalizaban, llegaban graves, se recuperaban, etc. Y decían, no, porque yo me vacuné, pero no le dio tiempo. Usted no dio tiempo a que la vacuna entonces hiciera su trabajo. Le dio muy corto tiempo, 2 o 3 días, no, eso no es suficiente. Por eso eran los esfuerzos que se ponen al mes, es para que esos niveles pues sigan arriba, sigan en aumento. Entonces, eso era uno de los errores principales que cometían muchas personas por no tener una información certera. La OMS recomendaba que desde la primera dosis, incluía la segunda, por lo menos darle un plazo de mantenerse protegido todavía de 50 días, aún teniendo su segunda dosis. ¿Para qué? Para que los niveles de IgG estuvieran altos o a un nivel adecuado para que pudiera combatir efectivamente la enfermedad. Y muchas personas no sabían esto. Y por eso es que no muy bien con los antivacunas haciendo su campaña, por otro lado. Entonces, al no tener esta información, entonces perdían la confiabilidad de la vacuna porque, pero yo me vacuné hace 2 días y mira, yo estoy interno de COVID.
Eso mucho pasaba y positivo. Entonces, eso fue uno de los factores principales por qué la vacuna, la aceptación fue muy pobre. Gracias, doctor. Una excelente explicación. Vamos a hablar de otro caso muy interesante. Sí. Sobre la ivermectina. Ivermectina. ¿Qué problema nos ha dado ese medicamento? Es bueno aclarar que la FDA no ha autorizado, mucho menos ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar el COVID. Vamos a hablar un poco, doctor, sobre este uso indiscriminado y para qué realmente se utiliza la ivermectina. Sí. Mire, al igual que la hidroxicloroquina, y bueno, nos remontamos al 2020, todo viene del 2020, nueva vez reiterado, como no se conocía, prácticamente era adivinando, lo digo aquí con propiedad, era adivinando que se estaba de cómo tratar la enfermedad. Prácticamente habían estudios que eran pobres y nada concluyentes sobre ciertos fármacos que se empleaban en contra del COVID, porque lamentablemente, como les digo, no había ningún tipo de estudio que dijera, no, tal medicamento. Ciertamente, y corroboro con lo que usted dice, la FDA en ningún momento aprobó el uso de ivermectina, pero no, prácticamente hay estudios pobres que no eran concluyentes con respecto a esto, al igual que la hidroxicloroquina también. Muchas personas prácticamente usaban indiscriminadamente y eso llevó a complicaciones serias. La ivermectina es un antiparasitario utilizado tanto en veterinaria como en el ser humano para tratar enfermedades como la escabiasis. Pero eso no tenía una efectividad y ha sido demostrado. Uno de los fármacos más estudiados fue la hidroxicloroquina, que lamentablemente, aunque se usó muchísimo en el 2020, no presentó una efectividad en contra del virus. Asimismo, también la ivermectina, que muchas personas, al igual que la acitromicina, también, que prácticamente se ha utilizado solamente para cubrir como un coadyuvante para bacterias, pues prácticamente no se tenía un estudio básico que dijera son efectivos para esto. Entonces, estos fármacos realmente no han demostrado, hay estudios, hay muchos estudios que demuestran que estos fármacos no eran adecuados, no son adecuados. Y lo que más se teme es la automedicación, que todavía personas creen y piensan que estos fármacos son efectivos y siguen su consumo. La ivermectina tiene muchos efectos secundarios que no son nada gratos. Desde que van de malestar general hasta problemas neurológicos. La hidroxicloroquina también tiene otras complicaciones que comprometen el sistema cardiovascular, el sistema sanguíneo. Entonces, prácticamente estos fármacos obviamente no están y no son prescritos, ya que hay otros fármacos que sí ya se han demostrado su efectividad. Hay dos tipos de fármacos. Están los fármacos normales, como el Molnupiravir, por ejemplo, por mencionar uno, y hay otros también que simulan los anticuerpos, que son los llamados anticuerpos monoclonales, perdón, como por ejemplo el Paxlovid. El tocilizumab es interesante y se ha utilizado mucho. Se ha también, aunque prácticamente no es un antiviral como tal, pero el uso también de otros antiinflamatorios, como por ejemplo los corticoides de dexametasona, también ha hecho efectividad, evitando los efectos de la citoquina. O sea, la tormenta de citoquina que tanto problema ha dado. O sea, ha sido prácticamente el dolor de cabeza de toda esta pandemia. Esa ha sido esa reacción brusca del paciente ante esta enfermedad, porque el virus viene, hace su desorden, pero el virus es eliminado. Pero lamentablemente el sistema inmunológico ya ha hecho todo habido y por haber, pero ya ha dañado, especialmente en el pulmón, su parénquima, su tejido, y esto es lo que ha creado todo ese asunto. Es como cuando vienen esta persona bravucona, van a un bar, arman su pleito y se van, y dejan el pleito ahí, peleando. Eso es lo que sucede. Muy buen ejemplo. Deja su rebu, que lo demás resuelvan. Exacto. Así es. Doctor, todos y todas a nivel mundial hemos visto
televisivamente el conflicto Ucrania-Rusia. Lamentablemente, los hemos visto por televisión porque ya la modernidad nos ha permitido, todo está globalizado y conectado. Algo que me llamó la atención fue ver en las imágenes que nos llegan a las personas, a los ciudadanos de estos países utilizando las mascarillas. Entonces, vivo en los Estados Unidos y yo no he dejado de utilizar mis mascarillas. Usted entra a una iglesia católica, por poner un ejemplo, y veo a las personas utilizando mascarillas. Usted entra a los supermercados y las cajeras, los dependientes utilizan mascarillas. También he visto diferentes comercios de los Estados Unidos que utilizan mascarilla, pero como en todo, hay personas que no la utilizan ni en el 2019, 2020 hasta la fecha. Pero he visto en los buses, en los trenes, todos los choferes, o sea, las personas del Estado especialmente utilizando obligatorio las mascarillas y muchas personas también utilizando mascarillas. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree correcta la decisión del Estado Dominicano al eliminar las restricciones del uso de estas mascarillas, y no de República Dominicana, de otros países latinoamericanos y centroamericanos? ¿Qué usted piensa sobre esta medida? Muy bien. Bien, mire, lamentablemente, y eso ha sido un tema de muchas críticas, lamentablemente, ante las medidas preventivas sanitarias en contra de esta pandemia, se han interpuesto varios aspectos, entre ellos la parte política, la parte económica y otros aspectos también mismos, lo que ha hecho que se echen a un lado estas medidas. Ciertamente vamos a ir entonces en parte. En respecto a nuestro país, ese discurso de nuestro presidente, yo considero que fue de una manera bastante apresurada, de una manera donde yo me hacía la pregunta, pero ¿y la asesoría qué pasó? Es algo como, yo siempre lo determino como a quemarropa, o sea, una decisión a quemarropa, aunque realmente él no las abolió, sino simplemente la dejó a nuestra conciencia. Algo que realmente se debe de tomar muy en cuenta es que desde un principio nuestra sociedad ha estado, y durante este asunto de la pandemia no supo manejar esa parte, o sea, la población, digo, en este caso hablo de la población, no supo manejar este ambiente que en un momento se tornó hostil por el confinamiento, ya que primera vez que esta generación, oiga bien, de lo que es este siglo XXI, se enfrenta a una pandemia de un microorganismo nuevo. Ese aspecto psicológico nunca se trató en ningún lado. Y prácticamente muchos rompieron esas medidas debido a eso, porque no tenían una preparación psicológica para afrontar la realidad. Por esto, la pandemia tuvo un tremendo auge, porque ha habido brotes, han habido epidemias bien controladas. Puedo mencionar varias. Ahí está el ébola, allá en África. Ahí está la gripe aviar. Ahí está el SARS de 2002, el MERS de 2010, el cólera en nuestro país, el dengue, por ejemplo. Pero han sido controladas. Pero ya a nivel mundial, con toda la batalla tecnológica a nivel de las redes, se creó una tremenda confusión que ya prácticamente la persona se convirtió en alguien indiferente ante la situación. Ahora bien, yo realmente no considero adecuado que esos países, ya yéndonos a Europa, hayan tomado estas medidas, especialmente Dinamarca, que fue uno de los primeros en decir, ellos sí prácticamente, como quien dice, relajaron de tal forma que llegó casi a la abolición. Y realmente eso no es adecuado, cuando aún las autoridades de la OMS, autoridades mismas sanitarias,
aún mantienen de que la pandemia no ha terminado. Todavía no es el tiempo de decir ha terminado. ¿Que han bajado los casos? Sí. ¿Que se han reducido las muertes? Sí. Pero todavía hay circulación viral. Y miren cómo está actualmente China, miren cómo está, ya la preocupación está aumentando. Es como cuando usted lanza una piedrecita en un lago, ¿qué va a pasar? La onda expansiva. Entonces eso mismo pasó con China, la onda expansiva. Hoy, ahora, entonces hay una piedrecita cayendo y esa onda está expandiendo a nivel mundial otra vez porque ya ha llegado a Europa, ha llegado a países de nuestro continente con esas variantes. Si las medidas se relajan, corremos el riesgo de un rebrote. Ahora, si es grave o no, lo que determina es la persona que hayan sido vacunadas. ¿Por qué? Porque ya las jornadas de vacuna, lo digo por mi país, la vacunación ha disminuido lamentablemente. Preocupantemente. Hay otros países que también sí. están preocupados porque la biodisponibilidad de la vacuna ya entre 4 y 6 meses va hacia abajo. Y si nadie tiene refuerzo por el momento, deben, con perdón que lo diga de esta manera, deberían agradecer por lo menos a los científicos que hayan hecho ese esfuerzo para poder otra vez colocar a la sociedad en la normalidad o lo que llamamos normalidad, porque imagínense ustedes, 2020 fue un año bastante triste. Lo digo personal porque yo como epidemiólogo estuve en las calles día y noche, tanto en los centros públicos como privados, viendo casos, notificando, tomando muestras, viendo una sociedad que en una hora determinada estaba muy fluida en la calle, a que ya temprano en la tarde es desértica que estaba la ciudad. Es algo como que choca un poco. Entonces, durante todos estos años, de 2020 para acá, entonces ya tratan de buscar una alternativa para que entonces podamos poco a poco otra vez, porque vuelvo y reitero, sé que muchos, la parte psicológica está afectada por esto, muchos, y no se le ha trabajado, que esa es otra bomba de tiempo, la parte psicológica de esto que ha ocurrido, especialmente en el personal de salud, especialmente en el personal de salud. Le puedo asegurar que muchos, si no han ido por su propia voluntad a consultarse con alguien especializado, dígase un psicólogo, muchos tenemos callado esa melancolía, ese problema de ver pacientes que hoy usted lo ve vivo y mañana ya está en la morgue. De usted estar día y noche con tantos pacientes, viendo, tratándolo y todas las cosas del lugar, es algo que es indescriptible, poco comprendido por aquellos que no son médicos y no han visto eso, que osan decir que no existe la enfermedad por no comprender que a unos son predisponentes y otros no, porque en una familia de 4 a 3 le da y a otros no, usted no sabe si ese que no le dio fue asintomático, que eso fue otro problema mayor, que de 5 personas, 4 eran asintomáticas. Entonces, ese fue, como decimos, la punta del iceberg. A mí no me dio. Pero usted no se hizo una prueba para ver si usted lo pasó asintomático con la medición de su IgG-IgM. Porque puede hacer que usted le pase, pero sus familiares sí lo padecieron. También el estigma que pasó con eso en el 2020. Igual como en los años de varias décadas atrás, que una persona con tuberculosis era una persona no grata para la sociedad. Eso pasaba en el 2020. Que si nos ponemos a la anécdota, terminamos mañana. Así pero es. Bien. Sí, no, hay mucho que tratar, de verdad sí, que sí. Hay mucho que tratar y el tiempo se nos termina. Pero yo le prometo, necesito que usted se comprometa con todos nosotros para que retorne de nuevo a tomar un punto que el tiempo vuela en televisión, porque sí. íbamos a tratar el tema precisamente que muchas personas no entienden que los médicos, los profesionales de la salud son personas igual que usted e igual que yo. Y trabajaron y vivieron situaciones inexplicables. Brevemente le puedo decir, mi hijo, cuando eso era, estaba como enfermero laborando, me contó que sus pacientes eran 15 en una sala y cuando él retornó al otro día habían 5 y cuando él retornaba al otro día habían 3
Y en otra palabra, uno solo sobrevivió. Y el choque emocional fue tan fuerte que gracias a Dios, o sea, yo le recomendé, tienes que asistir a un profesional de la salud mental, yo no te puedo atender. Y todo el personal, ese es un tema muy importante, los daños y las secuelas emocionales post-COVID del personal médico. Eso sin contar, sí, con perdón, eso sin contar, aparte de los pacientes, que a veces también hacemos vínculos emocionales, compañeros mismos que fallecieron, exacto, familiares que fallecieron exacto, por este problema, son ese aspecto psicológico puede tratarse en otro tema, sí. y es ciertamente es algo que todavía aún se siente, y realmente le puedo decir que otra vez que se presente ese problema de 2020, yo puedo asegurar que muchos no van a resistir esto que pasó. No, es indiscutiblemente. Creo que es una responsabilidad de todos y de todas tener piedad, caridad por el otro, pues en definitiva esto no ha terminado y debemos mantenernos en alerta, tomando las medidas personales, utilizando las mascarillas y el distanciamiento social, eso es inevitable. Lamentablemente el tiempo ha terminado y la recomendación breve de 1 minuto, doctor, los micrófonos son para usted. Sí, claro, es importante conocer, la pandemia no ha pasado, mantenga su uso de mascarilla, el uso del lavado de manos, el alcohol gel, en lugares concurridos, trate por lo menos debe estar ahí, use su mascarilla, en lugares abiertos, ok, en lugares, en un parque, obviamente puede estar sin mascarilla porque pero ya en lugar donde haya confinamiento, donde haya hacinamiento o donde haya conglomeración, evite estos lugares o use su mascarilla. No se automedique. Ante sospecha, acuda al médico, no se automedique. Que la vecina le dijo, no, vaya, vacúnese. La vacuna salvan vidas. La vacuna le puede ayudar a usted a que no vaya usted a UCI, unidad de cuidados intensivos, o vaya a fallecer. Ese es el objetivo de la vacuna. Y manténgase informado de fuentes oficiales de todo lo que acontece a nivel mundial. Más que nada. Doctor Fermín, gracias. Fermín Villalona Alas, agradecida de nuevo por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Desde la Ventana de Marlene, un proyecto naciente de la familia MRC desde la ciudad de New York. Le reiteramos nuestro agradecimiento por participar en este espacio tan interesante. A todos ustedes, amigos y amigas, gracias por el apoyo recibido. Y recuerden, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche estamos por MRC desde la Ventana de Marlene. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.